Buenas noches, mi nombre es Anisley Rodríguez y soy estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón, que la noche de hoy voy a hacer la demostración de la técnica de altura uterina. Bueno, esta técnica no es más que la medición del tamaño que pueda presentar una mujer que se encuentra embarazada después del segundo trimestre, o sea, después de las 16 semanas de gestación. Esta técnica se mide desde la sínfisis del pubis de la paciente hasta el fondo uterino, o sea, hasta el fondo del saco uterino de la paciente. Esta técnica tiene como propósito conocer la semana de gestación después del segundo trimestre del embarazo y, y, y además de eso, también saber si coincide con el tiempo de gestación que tiene la paciente. Entre los estimados que podemos tener esta técnica, siempre debemos tener presente que la paciente debe de ir a evacuar vejiga, que no puede tener la vejiga llena, y siempre preguntar a la paciente cuándo fue la última vez que vio la menstruación, o sea, cuál fue su último periodo menstrual. Luego, después de esto, de saber el estimado y saber el propósito, eh, vamos a preparar el equipo. El equipo consiste en tener una sábana, la cinta métrica y tener guantes. Entonces, ya después que tenemos el equipo, estamos listos para comenzar la técnica. Bueno, lo primero que debemos es llegar y presentarnos ante el paciente y decir que somos las enfermeras, que en el día de hoy vamos a realizarle eh, la técnica de la altura uterina. Preguntar a la paciente siempre su fecha de nacimiento y su nombre y apellido para saber si es la paciente correcta a la que el doctor le ha indicado este proceder. Luego, después de esto, entonces ya estamos listos para traer el equipo hacia nosotros. Ya tenemos el equipo acá con nosotros y le indicamos a la paciente que debe ir a evacuar vejiga, o sea, si no ha orinado, y además de eso explicarle el procedimiento, que va a ser algo bien sencillo, que en qué consiste el procedimiento y por qué lo realizamos. Luego de esto, colocamos a la paciente en una posición supina, que esté en una posición recta, supina, con las piernas extendidas. Luego, después de esto, siempre tratando de que el cuarto de la paciente esté lo más confortable posible y sobre todas las cosas siempre cuidar la privacidad de la paciente. Luego nos lavamos las manos, después de habernos lavado las manos, entonces exponemos el abdomen de la paciente. Al exponer el abdomen de la paciente, con la sábana pues cubrimos el resto de la parte inferior, o sea, de las piernas para abajo, para cubrir la privacidad de la paciente. Nos colocamos los guantes. Luego, después de tener los guantes colocados, pues entonces agarramos la cinta métrica, siempre teniendo la cinta métrica del lado de los centímetros. Siempre la colocamos ya encima del abdomen de la paciente. Siempre va a ir desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino de la paciente. Ahí vamos a acomodar el feto o medir, ¿sabes? Buscar la altura, o sea, buscar el fondo del saco. Ya después que tenemos localizado el fondo del saco, pues entonces colocamos desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del saco. Tenemos la medición correcta. Después que tenemos la medición, siempre tenemos que tener presente que cada centímetro equivale a una semana de gestación, que puede haber un margen de error entre 2 y 3 centímetros generalmente. Que siempre este margen de error, siempre se dice que este margen de error puede deberse a muchas cosas. Puede deberse a que la paciente, por ejemplo, sea una mala técnica, que nosotros, o sea, a la hora de medir, error en la fecha probable de parto, error en la semana de gestación, eh, en el peso materno, en el grupo étnico, en la cantidad de líquido amniótico que pueda tener la paciente. Siempre tenemos que tener presente que cuando tiene un signo de menos, o sea, tiene menos de la altura uterina de lo que debe de tener, podemos pensar en que hay una muerte fetal en un oligoamnio, que es el líquido amniótico disminuido, o un retardo en el crecimiento intrauterino. Claro que si ya nos da más, o sea, más de la medición, entonces podemos pensar en un embarazo múltiple. Podemos pensar también en que hay presencia de mioma, que hay un embarazo molar, que hay macrosomía fetal, que hay
hidrángeo, sea más producción de líquido amniótico de lo que debe de haber. O sea, tenemos que tener varios tipos de consideraciones. Ya luego de haber medido la altura uterina y tenemos ya los centímetros, pues sabemos ya los centímetros, entonces lo que debemos realizar es ya dejar a la paciente en una posición cómoda y segura para ella. La acomodamos, le preguntamos que si tiene alguna duda, algo que le preocupa, pues retiramos todo el material que utilizamos, nos lavamos las manos y estamos listos para empezar a documentar lo que observamos, o sea, con la fecha, la hora, la semana de gestación, con todo lo que lleva el registro. Siempre también tiene presente que existen dos formas para calcular, o sea, está la fórmula de Alfred, que esta fórmula nos mide los meses de gestación, o sea, nos dice cómo se calcula así esta fórmula. Es la altura uterina más 4, o sea, la altura uterina en centímetros más 4 sobre 4. Esto nos da el tiempo de gestación, pero nos lo da en meses de embarazo. Y también está la fórmula de McDonald, que esta fórmula también es la altura uterina en centímetros por 8 sobre 7. Esto nos da la semana de gestación. Así nosotros podemos hacer la interpretación que tiempo tiene la embarazada en semanas y en meses. Espero que con este pequeño video orientativo ustedes le haya podido gustar.